El tema de Cuba sigue generando debate entre la clase política mexicana y no pocos intelectuales especializados o arraigados en el tema. La discusión pasa por tan diversos aspectos que van desde la asociación estratégica hasta la hermandad política y al revés. La Revolución cubana, 1959, rebelión auténticamente popular contra la corrupción y la dictadura de Batista, no solo fue un parteaguas ideológico en América Latina, sino un verdadero sueño por la independencia que trajo a innumerables plumas literarias hacia sus trincheras ideológicas. García Márquez, Galeano, Benedetti, entre otros, pusieron más que su prestigio literario a los pies de una ideología que tenía en la utopía el núcleo o la esencia de un cambio universal. Pese a que la revolución castrista impuso un nuevo modelo de dictadura, supliendo a los ricos propietarios por la alta burocracia estatal, intelectuales de la talla de Vargas Llosa y Saramago tardaron en deslindarse de un régimen que poco a poco se hizo con el control no solo de los medios de producción, sino que se fue inmiscuyendo hasta en el ideario privado de sus ciudadanos. Así, no importando que el castrismo reprimiera y obligara a sus adeptos a jurar lealtad a la revolución y a sus instituciones, todavía a principios de los años 90 en México había intelectuales de Isclesia, cita de Sheridan para referirse a algunos académicos de la revista Nexos, guerrilleros dandis, cita de Krause para referirse a Carlos Fuentes, y toda una fauna de grillos y políticos que veían en la Revolución cubana el ejemplo a seguir para los más desfavorecidos de México. Los casos de Jorge G. Castañeda y Aguilar Camín son emblemáticos. Entonces eran pseudointelectuales de izquierda que difundían sus proclamas estatistas al mismo tiempo que consolidaban su prestigio en la academia. Como todos sabemos, no se puede hacer nada para cambiar el pasado, aunque algunos se reinventen ideológicamente con cada cambio de gobierno. Tratar de enmendarlo desde el presente es un sinsentido histórico. Precisamente por esto, no debemos olvidar que en el pasado y durante algún tiempo, hasta la UNAM fue semillero de tinterillos rojillos, luego venidos a encumbrados personajes y políticos. El subcomandante Marcos, González Casanova y el mismo Peje ilustran en sus respectivas posiciones el punto. La muerte de Fidel Castro en 2016 y su relevo, su hermano Raúl, vino a confirmar la naturaleza dictatorial y burocrática de un régimen que se ha imaginado perpetuo a costa de las libertades de la mayoría de su gente. Para este año, Cuba ya no era el faro de esperanza que había ilusionado y contagiado a millones en el continente, sino, atendiendo a su propaganda, la principal víctima de un imperio yanqui que con mayor o menor vehemencia, dependiendo del ocupante de la Casa Blanca, le había impedido ensayar, a través de sus múltiples y sucesivas sanciones económicas, su inmejorable proyecto económico. Proyecto que, sin burla, propios y ajenos tildaban de socialista. Lo cierto es que para entonces, el comunismo cubano no tenía ejercicio práctico, más allá de su retórica, en ninguna otra parte del mundo, al menos no con el totalitarismo y también, hay que decirlo, con los inconvenientes con que se ejercía en la isla. Para entonces, Cuba ya había sido subsidiada por la URSS, ya había sido admirada y apoyada por no pocos presidentes de América Latina, ya había sido tolerada por regímenes autoritarios que veían en su sobrevivencia una causa común frente a la prepotencia gringa. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería la economía cubana sin las sanciones gringas? O mejor, sin las sanciones gringas, ¿cuál sería el pretexto del régimen cubano para justificar su desastre económico? Son interrogantes tardías. Para México, la posible caída del régimen es un asunto estratégico. Lo que muchos analistas no dicen es que Cuba es un flanco protector desde varios puntos de vista. Basta ver su ubicación en el mapa para darnos cuenta de que si la mano gringa que llega hasta la Florida trata de bloquear el Golfo de México, Cuba es la punta de lanza para romper cualquier cerco hacia el Atlántico. Es algo más que un punto geográfico en caso de conflicto con Estados Unidos. Cuba marca la ruta a África y Europa,
y prácticamente es el acceso a todas las naciones del Caribe cuya dispersión termina precisamente cerca de Venezuela. Cuba no es importante por sus referencias ideológicas, sino por sus convergencias culturales. No es su régimen comunista, sino sus paralelismos históricos. No es su modelo económico, sino su resistencia a los dictados del norte. No es su modelo dictatorial de exportación. Es la lucha compartida para evitar que los gringos terminen por imponernos a sus grotescos padres fundadores. En fin, si Cuba cae, México quedaría más a merced de los dictados del norte, y no es ningún secreto cómo piensa tratarnos nuestro voluble vecino. El caso es que hoy, Cuba ha llegado a un punto de no retorno, o si se quiere, ha llegado al punto en que en vez de avanzar, pudiera regresar tras los pasos de Batista. Las indignantes supuestas condiciones de rendición que exige el déspota del norte, dadas a conocer por María Idalia Gómez a Carmen Aristegui el 23 de marzo, apuntan a una reyerta política que pondrá aún más a la vulnerable población cubana entre la espada y la pared. A saber, entre el desprecio y la inmundicia de Trump, puedo hacer con Cuba lo que quiera, y la represión suicida de un régimen herido de muerte, ni a cuál irle. En la emboscada que han puesto a los ciudadanos cubanos, ninguna de las dos opciones parece aceptable. Ni el retorno del exilio de Miami, con sus pretendidas reivindicaciones económicas, ni los sobrevivientes políticos del régimen actual. Ninguno garantiza la transición democrática. Evidentemente, ninguno de los dos la ha ensayado. Quitar un régimen que infringe las libertades políticas para imponer otro de naturaleza semejante no procrea equilibrios democráticos fundacionales. Hoy, los ciudadanos cubanos se revuelven en un abismo, pero habrá que conservar la esperanza de que algún día llegue la hora en que tomen su propio destino en sus manos. Habrá que estar pendientes de su reloj político.